Muy buenas tardes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida al plenario regional de Huancavelica. Saludo a la mesa de honor. Saludo al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Jorge González Oré. Saludo al señor Philip Fleischauer, representante de la Fundación Hans Seidel en el Perú. Saludo al joven parlamentario nacional 2020, Rubén Casigüe Solier. A continuación tenemos video de saludo a cargo del representante en el Perú de la Fundación Hans Seidel, señor Philip Fleischauer. Hans Seidel Stiftung es una fundación política alemana con sede en Múnich, que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo. En el Perú, el trabajo está principalmente enfocado en las líneas de trabajo de formación política de jóvenes, fomento de la democracia, fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil a través de conferencias, capacitaciones, publicaciones y oportunidades para jóvenes líderes. Junto con nuestras contrapartes, nos comprometemos con el fomento de una cultura democrática y plural, basada en los principios de la libertad y la tolerancia, políticas de buen gobierno y proyectos de desarrollo continuo en diferentes regiones del Perú. Grüß Gott, como decimos en Baviera. Buenos días, mi nombre es Philipp Fleischauer, director regional para Perú, Bolivia y Ecuador de la Hans Seidel Stiftung. Quisiera agradecerle su participación en el Parlamento Joven y su compromiso de formarse y involucrarse en el desarrollo del Perú. Estoy seguro que las actividades que están a punto de realizar les van a proporcionar elementos importantes y útiles para continuar ejerciendo su labor como ciudadanos con responsabilidad y conciencia democrática. Espero que sea de su agrado, que puedan debatir diferentes ideas y puntos de vista, que se llenen de valiosos conocimientos y que salgan de esta actividad con una visión reforzada de lo que significa democracia, la paz y el desarrollo. De parte de toda nuestra institución les deseamos todo lo mejor y muchos éxitos. Damos las gracias al señor Philip Fleischauer, representante de la Fundación Hans Seidel en el Perú. A continuación tenemos palabras e inauguración a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Jorge González Oré. Muchas gracias, Héctor. Primero agradecer al Congreso de la República, que es la institución que hace posible que tengamos Parlamento Joven, que tengamos parlamentarios jóvenes en cada una de las regiones de nuestro país. Agradecer también a la primera vicepresidencia, que nos ha estado apoyando desde el inicio de la gestión, así como al equipo de Parlamento Joven, del programa Parlamento Joven, que en verdad, si no fuese por su esfuerzo, sería imposible poder sostener un programa que ha sido presencial en su momento, por hacer sostenible el programa, y agradecer muy especialmente a cada uno de los jóvenes de la región Huancavelica que el día de hoy están aquí presentes, han asumido el reto, un reto político, institucional, ciudadano, pero sobre todo un reto democrático. Lo que necesitamos es jóvenes líderes de cada una de sus provincias que hoy representan a Huancavelica para poder trabajar desde un Parlamento Joven en un trabajo político de consensos. Ustedes ya han pasado por el estudio, la parte teórica, y hoy necesitamos que aterricen todo lo aprendido en algo práctico. Y ahora que asumirán el rol de parlamentarios jóvenes, van a ver lo que es el Congreso, cómo tienen que elegir, cómo tienen que debatir, cómo tienen que consensuar. Yo siempre hago presente esto, el tema del consenso. El diálogo y el consenso es una de las funciones más importantes y representativas, en realidad, del Congreso, de los parlamentarios, porque el Perú es un país diverso, pero tiene que ser unido. Y para unir, lo que necesitamos es construir puentes, y los puentes se construyen en el diálogo, no en las trincheras. No, esta es mi postura y esta es mi otra postura, y sobre la base de eso vamos a estar siempre en tensión. No,
El verdadero crecimiento político se da cuando, inclusive ser antagonistas, saben construir algunos puentes para poder unir, para poder tener una agenda en común. Las diferencias, seguramente que las hay y todos las sabemos. Hay diferencias entre regiones, entre posiciones políticas, entre partidos políticos, pero también hay diferencias entre personas. De una y otra persona no pueden ser iguales, o sea, son por definición distintas. Entonces, al haber distinción, al haber diferencias, es más fácil buscar y a veces hurgar en esas diferencias. Lo difícil, lo complicado y el verdadero reto de un líder político, el verdadero reto de un líder ciudadano, de un líder democrático, es buscar no aquello que nos diferencia, sino aquello que nos une, aquello que tenemos en común. Y ese es el reto, jóvenes parlamentarios, que el día de hoy tienen. Debatir, fijar su postura, claro que sí, con argumentos y con razones también, pero saber que en el momento final buscar cuáles son los consensos, cuáles son los puntos de acuerdo y en base a eso poder hacer las votaciones. Eso es el Parlamento, más allá de las funciones que ya nos los conocemos todos, ¿no? De representar, de legislar, de fiscalizar. Hay una función importantísima, o digamos, un valor que es transversal a todo eso, que es el diálogo, la concertación. Y hoy nuestro país, que sale de una pandemia de salud, pero que nos ha evidenciado crisis social y crisis también política y económica, claro que sí, hoy necesita esos puentes, esos diálogos. Y ustedes están aquí con ese reto a cumplir para poder hablar y poner en agenda la problemática de nuestro país, la problemática de su región. Yo recuerdo claramente cuando Carlota, el año pasado, cuando íbamos a tener el plenario de la región Huancavelica, me escribió y me dijo, doctor González, ¿habría forma de, por favor, trasladar el plenario regional de Huancavelica de las 4 de la tarde a las 2 de la tarde? Porque a partir de las 4 nos dicen los jóvenes que tienen muchas complicaciones con el tema del Internet. Miren, no hemos salido todavía de los retos del siglo pasado, del tema de la educación, de la salud, de la infraestructura, todavía tenemos muchos pueblos sin agua, sin desagüe, y nos enfrentamos además a nuevas problemáticas, porque cuando hablamos de las brechas, siempre hablamos de las brechas solo sociales o de infraestructura, pero hoy también podemos hablar ya de las brechas de tecnología. ¿Cuánta gente queda excluida porque no puede tener un acceso a la educación, porque no tiene una tecnología adecuada, no tiene internet ni las herramientas? Cuando llegue, como llegará en su momento con fuerza también la telemedicina, ¿cuántos quedarán excluidos por eso? O en el teletrabajo. Entonces, hoy ustedes, esta generación de jóvenes parlamentarios, tienen el reto de ser una bisagra y de poner los puntos, resolver muchos problemas del siglo pasado, pero también poner sobre la agenda y sobre la mesa el debate político nacional los problemas del siglo XXI. Y solo les he dicho un caso para que vean cómo está cambiando también la fisonomía global, porque este ha sido un problema global y es un cambio de era, no de maquillaje, no un pequeño cambio, sino es un cambio de era, que es lo que nos ha traído también la pandemia. El reto está planteado, el reto es de ustedes. Ser joven no es una excusa, más bien es una obligación con su país, con su sociedad, y estoy yo convencido de que ustedes están en el camino correcto. Doy por inaugurado el plenario regional de Huancavelica. Muchas gracias. Damos las gracias al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Jorge González Oré. A continuación tenemos palabras de saludo y testimonio del Parlamentario Joven Nacional 2020 por la región Huancavelica, señor Rubén Casigües Solier. Bueno, primeramente agradecer a los organizadores de este espacio y asimismo al Congreso de la República que promueve este espacio de participación ciudadana a través de su Oficina de Participación Ciudadana y a la vez a la Fundación Hans Seidel, que hace posible que los jóvenes puedan participar en este tipo de programas. Bueno, el quien les habla es el Parlamentario Nacional 2020, Rubén Casigües Solier, natural del distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, de nuestra región de Huancavelica.
Quisiera saludarles a cada uno de los participantes parlamentarios regionales de región de Huancavelica. Como parlamentario nacional 2020, para mí ha sido un gran honor llevarlo la representación de la juventud huancavelicano al Congreso de la República. En ese marco tuvimos muchas experiencias en este evento, sobre todo en cuanto a la función legislativa. Nosotros como jóvenes debemos ver los aspectos y las perspectivas de la legislación del Parlamento Nacional. Para mí ha sido gratificante compartir con los chicos en el Parlamento Nacional, con todos los chicos de todo el país, con todos los parlamentarios de todo el país, con diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes motivaciones, diferentes problemas, que sumado a eso, todos los jóvenes teníamos solo un fin, que es la mejora de nuestra región y, consecuentemente, la mejora de nuestro país. En ese sentido, jóvenes parlamentarios de Huancavelica, saludo a todos los que están en centros poblados, los que están en comunidades, los que están en distritos, las 7 provincias de la región de Huancavelica, y motivarles desde este espacio, desde esta virtualidad, a que podamos lograr consensos, lograr participaciones de acuerdo a las realidades que vivimos dentro de un contexto geográfico. En ese sentido, este programa nos ayuda bastante las perspectivas de ver la legislación nacional, lo que es la fiscalización, la representación y lo que es el control político que se puede hacer desde el Parlamento hacia el Ejecutivo. En ese marco, jóvenes parlamentarios, prácticamente ha sido gratificante estar dentro de este espacio y más que nada hoy quiero transmitirles que puedan participar en este programa, en este espacio de debate que va a ser de mucha ayuda para ustedes y también para nuestra región, desde las problemáticas, desde el espacio que se encuentran, poder brindar al espacio, al Congreso de la República, a través de su voz, y poder disfrutar de este evento que es magnífico del Congreso de la República hacia los jóvenes del país. En ese sentido, yo sinceramente estoy agradecido y estoy satisfecho por haber optado a participar en este programa y también doy toda esa confianza que va a ser esta experiencia de magnífico, va a ser para ustedes, para que puedan superarse tanto su liderazgo, tanto su perspectiva política y poder brindar las soluciones a nuestro país. Eso es la perspectiva que tenemos. Y también quiero recalcarles que nuestro proyecto el año pasado de región de Huancavelica, en el plenario nacional, ha sido uno de los proyectos que ha sido aprobado en el pleno nacional. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos cumplido con ese reto, con ese gran reto de poder llevar el proyecto de ley y alzar y dejar el sello huancavelicano en lo alto en el Parlamento Nacional. Eso nomás sería. Muchísimas gracias y también sean conscientes de su participación y disfruten, solo es disfrutar y de aquí para adelante también hay que seguir en los espacios que podamos participar en bien de la región de Huancavelica y en bien de nuestro país. Muchísimas gracias. Damos las gracias al señor Rubén Casigüe Solier, parlamentario joven nacional 2020 por la región Huancavelica. Y antes de continuar, vamos a pedir, por favor, a todos los jóvenes parlamentarios que enciendan sus cámaras por unos minutos. Por favor, les pedimos a todos los jóvenes parlamentarios que enciendan sus cámaras, por favor.
Bien, continuamos. Juramentación e imposición de medallas a los jóvenes parlamentarios a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Jorge González Oré. Parlamentarios jóvenes, ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Juro. Sí, 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 juro. Si así, Sí, juro. si así lo hacen, que la patria los premie, sino que Huancavelica y los jóvenes se los demanden. Quedan juramentados como parlamentarios jóvenes. Muchas gracias. Damos las gracias nuevamente al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, doctor Jorge González Oré. A continuación dejamos en la conducción de la mesa a la presidenta de la Junta Preparatoria Parlamentaria, Ximena Falconi Charapaqui. Bien, muchas gracias. Compañeros, amigos, buenas tardes con todos y todas. Como ya me presentaron, mi nombre es Ximena Falconi, presidenta de la Comisión Preparatoria dentro del programa Parlamento Joven. Y en ese sentido les doy la más cordial bienvenida. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. La agenda de la presente sesión comprenderá la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Ello también conforme al artículo 12 del reglamento del Congreso, que versa pues sobre este tema. Se va a dar inicio al acto de elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Para tal efecto, se ha presentado una lista para la elección de la mesa directiva, la cual voy a dar lectura. Bien, para el cargo de presidente, Carmen Rosa Sedano Gavilán, del Grupo Parlamentario Libertad. Para el cargo de vicepresidente, Yuri Montero Torres, del Grupo Parlamentario Transparencia. Para el cargo de segunda vicepresidenta, Kelly Stephanie Alba Zulca, del Grupo Parlamentario Eficiencia. Y como tercera vicepresidenta, o como tercer vicepresidente, Cori Galindo Zúñiga, del Grupo Parlamentario Democracia. Compañeros, la votación se realiza de manera virtual y se colocará un link en el chat del Zoom para que los parlamentarios jóvenes puedan manifestar el sentido de su voto. La ingeniera Carlota Prado les va a compartir un link en breves segundos. Gracias. Ya está, presidente. Ya, listo, compañeros. Pueden proceder a votar. Y para tal efecto tenemos un minuto. Bien, si algún parlamentario joven aún no ha votado, puede hacerlo en este momento y se les va a otorgar un minuto adicional. Señorita,
Bien, se da por la votación y vamos a pasar al escrutinio de los votos. Para ello, pediría por favor a la ingeniera Carlota si puede compartir pantalla. Bien, presidenta, ahí están los datos. Bien, ingeniera Carlota, ¿me ayuda con el dato de cuántos parlamentarios registraron su asistencia, por favor? El registro de asistencia son 30 parlamentarios que han registrado su asistencia hasta el momento. Y en votación tenemos 27 parlamentarios que han votado, ¿no? Perfecto. En ese sentido, se tiene que han registrado su asistencia 30 parlamentarios y han votado 27 parlamentarios jóvenes. Se entiende que los parlamentarios que no votaron se abstuvieron de ejercer ese derecho. El resultado del escrutinio es el siguiente. La lista 1 cuenta con... aparece el porcentaje, más no los votos. 20 a favor. 20 a favor. Ajá. En contra, ingeniera Carlota. En contra 4. En contra 4. Y en todo caso se entendería que 6 parlamentarios... 3 abstenciones. 3 abstenciones y otros 3 no votaron. Bien. En consecuencia, muchas gracias, ingeniera Carlota. Y en consecuencia, por mayoría calificada, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2021-2022, Carmen Rosa Sedano Gavilán como presidenta, Yuri Montero Torres como primera vicepresidenta, Kelly Stephanie Alba Zulca como segunda vicepresidenta y Cori Galindo Zúñiga como tercer vicepresidente. Por lo tanto, los proclamo como tales. Invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley y para ello solicitaría a todos los parlamentarios presentes en esta sala apaguen sus cámaras y solo la dejen encendida los 4 miembros electos de la mesa directiva, por favor. Perfecto. Si pueden levantar la mano derecha. Bien. ¿Juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente el cargo de miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven Regional Huancavelica? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que la patria los premie, sino que Huancavelica y los jóvenes se lo demanden. ¿Han sido ustedes juramentados? Felicitaciones. Le doy el uso de la palabra a la presidenta electa. Gracias, Ximena. Bien, buenas tardes con todos. Nos encontramos en este grupo, todos persiguiendo un mismo objetivo. Como ciudadanos huancavelicanos, conocemos nuestra realidad que se ha atenuado mucho más durante este tiempo de pandemia. Sin embargo, como ciudadanos, estamos en la ruta de cambiar el panorama, tanto en el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria que atravesamos. Todos, como jóvenes parlamentarios, nos encaminamos hacia ese objetivo de poseer un poco más de conocimientos, tanto en el aspecto técnico y práctico político, para poder encaminar nuestra comunidad y a su vez también nuestra querida región huancavelica. Agradezco eternamente la confianza hacia mi persona, por lo cual como mujer, ciudadana huancavelica y lideresa trabajaremos hacia el objetivo de nuestra región. Gracias.
Bien, compañeros, vamos a iniciar con la sesión dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Siendo las 5:07 del día 14 de octubre del 2021, con la presencia de los parlamentarios jóvenes, se inicia la sesión. En primer lugar, solicitaría el apoyo del vicepresidente para que tome lista de los parlamentarios presentes en esta sala, por favor. Bien, parece que el compañero Steve tiene algunos problemas de conexión, esperemos que los pueda solucionar pronto. Voy a tomar la lista en este momento, para lo cual cuando sean llamados por sus nombres, me señalan si están presentes, por favor. Dacio Laime Soto. Marc Escobar Castro. Liz Yanina Espinosa Suárez. Liz Yanina. Yulisa Gencho Mitma. Presente. Bien, gracias. Yuri Montero Torres. Presente, señorita presidenta. Gracias. Kenia Lázaro Aucapiña. Bien, esa fue la lista remitida por el portavoz. Ahora, si es que hay algún integrante que está también dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Buenas tardes, señorita. Liz Yanina Espinosa Suárez, también soy integrante. Lo que pasa es que acá yo me encuentro en Acobamba y la señal está que va y viene. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Liz Yanina Espinosa Suárez. Ah, ya. Sí, de todas maneras voy a tomar en consideración. Esperemos que pueda solucionar esos problemas. Sí, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, ¿algún nuevo integrante que se esté sumando a esta comisión? Sí, buenas tardes, señorita Ximena y los demás compañeros. También soy integrante de esta comisión. Adriana Laura Guanaco Asuncia. Ya, genial, Adriana, muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Somos 8 en la sala. Más los doctores encargados del programa de Parlamento Joven, creo que seríamos todos. En ese sentido, estando presentes 6 parlamentarios, y con el quórum, cumpliendo el quórum reglamentario, se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Joven, correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Bien, compañeros, somos ya parlamentarios jóvenes, representantes de nuestra querida región huancavelica, llevando el bastión de la democracia, y en este espacio vamos a debatir, vamos a argumentar y vamos a ver si aprobamos algunas leyes en beneficio de nuestro país. La orden del día versa sobre el proyecto de ley que incorpora el literal F al artículo 368 sobre el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad dentro del Código Penal. Tenemos solo un punto en la agenda que ha ingresado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es el proyecto de ley número 0016/2021, que incorpora el literal F al artículo 368 sobre resistencia y desobediencia a la autoridad. La misma que plantea en su fórmula legal lo siguiente. Este proyecto de ley se relaciona con el tema de la desobediencia y tiene el objetivo de castigar a aquel ciudadano extranjero expulsado del país con impedimento de ingreso que reingrese de forma irregular al territorio peruano.
Lo que busca esta ley es sancionar a aquel ciudadano extranjero que ingrese al territorio peruano de manera ilegal, ya sea eludiendo los puestos de control migratorio o fronterizos. Y se busca castigar, o este proyecto de ley plantea que se castigue esta conducta con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ese es el proyecto de ley sobre el cual vamos a tratar en esta comisión, y para ello abro el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Sin antes solicitar a la secretaria tome en cuenta las participaciones, ya que posteriormente emitiremos un dictamen sobre este proyecto de ley sustentando nuestra posición. Ahora, los parlamentarios que deseen intervenir, sírvanse brindar sus nombres para ser anotados y cada uno va a tener 3 minutos por intervención. Compañeros, si alguien quiere participar al respecto, ¿alguno de ustedes? Bien, Yuri. ¿Alguien más, compañeros? Bien, muchas gracias. En ese sentido, empezaremos con la participación de la compañera Yuri Montero Torres, quien quería tocar algunos puntos sobre el proyecto de ley. Para ello le doy el uso de la palabra. Compañera Yuri. Compañero, en realidad, presidenta, pero... Compañero Yuri, disculpa. Ya. Estoy en contra del proyecto de ley. ¿Y por qué razón estoy en contra? Porque, en primer lugar, nuestro derecho penal como tal se ha creado para sancionar conductas punitivas o conductas ya como última ratio. Por eso existen determinados principios. Uno de ellos es el principio de lesividad, el principio de subsidiariedad, el principio de, como ya se mencionó anteriormente, el principio de última ratio. Entonces nosotros no podemos asumir de alguna manera la postura de que la sanción penal va a ser la primera ratio. ¿Por qué? Porque estaríamos vulnerando determinados principios que rigen nuestro sistema penal propiamente. Eso uno. Ahora, en cuanto a la accesoriedad del derecho penal, se estima que el derecho penal debe interactuar cuando otros ordenamientos jurídicos, por así decirlo, no tengan la solución. En este caso, estamos hablando más que nada de un acto administrativo, de un hecho administrativo. Claro, se tiene que solucionar ahí en su momento, pero no pasar al derecho penal, porque no podemos nosotros de alguna manera positivizar todo lo que ocurre en nuestro entorno social, en la situación, entonces imponiendo una sanción penal. Entonces, de alguna manera, se vulneraría determinados principios, como es el principio de proporcionalidad, el principio de subsidiariedad, y lo más importante, el principio más importante, que es el principio de última ratio. ¿Qué quiere decir última ratio? Que el derecho penal va a intervenir cuando los otros ordenamientos jurídicos, ya sea derecho civil, administrativo, no tengan una solución para este problema, porque el derecho penal ha sido creado con el fin de resguardar conductas indeseadas, para la sociedad. Entonces nosotros de alguna manera no podemos asumir esa postura de que un acto administrativo, como en este caso es el reingreso de las personas extranjeras que han sido expulsados, ¿por qué? Mediante un acto administrativo. Entonces eso se tendría que ver administrativamente, puesto que el derecho penal, como ya se mencionaba, no puede intervenir en cualquier acto administrativo. Entonces dejaríamos de lado el principio de lesividad. Eso en cuanto a mi participación, Presidenta. Bien, compañero Yuri, muchas gracias. Su participación es muy plausible y muy pertinente con respecto a este tema. Voy a proceder a llamar a todos los compañeros para que podamos participar. Le daría el uso de la palabra a la compañera Adriana. Ok, genial. Bueno, yo en realidad estoy a favor de este proyecto, ya que está bien normado, primero en el sentido de que nos menciona que el ciudadano extranjero, a sabiendas de haber recibido una sanción de orden de expulsión, y esta debe estar confirmada por una resolución administrativa. En este sentido, no estaríamos vulnerando el principio de lesividad ni el principio de última ratio del derecho penal,
porque acá estamos hablando de un ente que es la parte administrativa, que a través de esta resolución administrativa, obviamente, que va a ser emitida por la entidad correspondiente, que en este caso sería la Superintendencia Nacional de Migraciones, no se vulneraría el principio de lesividad. En ese sentido, yo considero de que debería estar más sustentado este proyecto de ley, ya que solamente nos habla de aspectos estadísticos, ¿no? De cómo el Perú viene siendo, o cómo los migrantes vienen al Perú, ¿no? Nos habla del recorrido que estos tienen. Considero yo de que falta un poco más de sustento en la exposición de motivos, pero respecto a la modificación del artículo 368 literal F, está bien tipificado, ya que incluso habla de aquel ciudadano que sabe ya, no aquel ciudadano que supongamos que es un extranjero, pero no sabe, no se le ha notificado, entonces a él no le podríamos sacar, ¿no? Pero acá sí nos habla de un ciudadano específico, del ciudadano extranjero que sabe y que ya ha sido notificado con esa resolución administrativa. Aparte de ello, considero yo de que con esto estaríamos evitando de que los inmigrantes reingresen, ¿no? Porque ya puede haber diversos factores. Uno, que no hayan cumplido con los requisitos de migración o que haya culminado el plazo de que el tiempo o temporalidad de que deben estar en el Estado peruano. 3, de que estos hayan cometido algún delito, ¿no? Sobre todo el tercer aspecto, de que evitaríamos que personas que han cometido algún delito extranjeros ingresen al Perú. El caso veíamos, por ejemplo, del caso venezolano de que habían matado a una persona descuartizándola y que eran inmigrantes que no tenían ningún papel, pero no podían hacer nada. Entonces, creo yo que este artículo está bien en ese sentido. Esa es mi participación, compañera Ximena. Bien, muchas gracias, Adri. También muy importante su participación. Pasaríamos a la participación del compañero, de la compañera Yulisa. Yulisa, tienes el uso de la palabra. Sí, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Con todo lo mencionado con mi compañera Adriana, coincido en lo que ha manifestado y que también Me parece que la compañera Yulisa tiene problemas de conexión, no se le logra escuchar. ¿Me escucha a mí, compañera Yulisa? Bien, esperemos que la compañera Yulisa resuelva los inconvenientes que tiene y vamos a volver a llamarla. Mientras resuelve dichos problemas, llamaría al compañero Steve Anderson para que tome el uso de la palabra. Bien, compañeros, veo que el audio está encendido del compañero Steve, pero no lo logro escuchar. No sé si ustedes lo escuchan correctamente. No se le escucha, presidenta. Bien, compañero Steve, ¿nos puedes escuchar? Bien, en todo caso, dentro de un momento volveremos a llamarlo a él también.
Y bueno, mientras los esperamos, procederé a emitir un comentario sobre este proyecto de ley. Al respecto, considero, en primer lugar, que tenemos que hacer una diferencia medular entre los conceptos de desobediencia y resistencia, que si bien están juntos en un mismo enunciado normativo, tienen una diferencia sustancial. Por una parte, la desobediencia contiene una omisión o rehusamiento frente a un mandato legítimamente emitido, y la resistencia implica más una conducta activa, una conducta que busque o que sea tendiente a impedir o a obstaculizar la ejecución de un mandato. Respecto a este proyecto de ley, este proyecto se relaciona con el tema de desobediencia propiamente dicha, desobediencia a la autoridad, y tiene como objetivo castigar pues al ciudadano extranjero que ha sido expulsado del país, no especifica por qué razones, y que reingrese de forma irregular al territorio peruano. Yo estoy en contra de este proyecto de ley por diversos motivos. Uno de ellos es que debemos tomar en cuenta algo, que este delito ya se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento legal dentro del catálogo de los delitos migratorios, que por especialidad le correspondería a esta parte del ordenamiento legal ver o velar este tipo de conductas. Tenemos un decreto legislativo que ha sido emitido no hace mucho, que es el 1350, que versa sobre los delitos migratorios o el tema de migraciones en general, consagrando principios, disposiciones generales, y también nos habla sobre los documentos migratorios, sobre el ingreso y egreso del país. Aunado a ello, la sanción o la pena que se busca imponer, que es una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor a 8 años, me parece excesiva. Como lo sabemos todos, una pena puede ser suspendida si es menor a los 4 años. Es decir, una persona no necesariamente ingresa a la cárcel, sino puede cumplir su pena con algunas medidas que se le impone. Por ejemplo, ir a firmar cada mes, no concurrir a algunos lugares. En este caso, en este delito, esto no sería posible, porque estamos hablando de una pena privativa de libertad no menor de 5 años. Y también como es uno de los principios de la política criminal, una agravación de las penas o una tipificación mayor de los delitos no es la solución. Debemos incidir más en el tema de prevención y de especialidad. En ese sentido, la creación de más leyes no es equiparable al crecimiento del delito o a la tasa de criminalidad que tenemos en nuestro país. Por estas consideraciones, que serían los puntos sustanciales, yo rechazaría totalmente este proyecto de ley. Rechazaría totalmente este proyecto de ley. Dicho esto, y con el objetivo de poder debatir y dialogar sobre el tema y contrastar estas opiniones que tenemos, en primer lugar quisiera llamar a la compañera que tenía problemas de conexión, o al compañero también. No sé si ya lo han podido solucionar, compañeros. Bien, en vista de que aún no han podido solucionar en dichos problemas, me parece que han abandonado la sala. Esperemos que puedan conectarse o reconectarse pronto. Compañeros, entonces está abierto el debate. Si alguien quiere participar, si alguien quiere opinar o refutar alguna idea, ampliarla, profundizarla, tienen la posta libre para poder hacerlo. Yo, presidenta. Sí, adelante, por favor, compañero Yuri. En realidad, el hecho del proyecto de ley, tal como mencionaba nuestra presidenta, en realidad no se puede duplicar una sanción punitiva, porque ya existe tal en el ordenamiento jurídico, porque
la ley, el proyecto de ley como tal, busca la incorporación del literal F, no busca la modificación, sino busca de alguna manera la incorporación. Entonces, habría una duplicidad de sanciones punitivas. Es cierto, la solución en el caso en concreto no es incrementar penas, porque no se hace un adecuado estudio de la política criminal, de lo que sucede realmente. Es importante incidir en la prevención y de alguna manera se puede decir que, tal como mencionaba ya nuestra presidenta, que es necesario que cada hecho se vea de acuerdo a su especialidad, ¿no? Entonces, nosotros también no podemos asumir esa postura. Además, en el hecho de tenemos que ver una teoría interpretativa que comprende 3 puntos, ¿no? Que es una complejidad lógica, que tenga una compatibilidad legal, en este caso que no se presenta, que ya está prescrito el tipo penal, y además la sanción punitiva ya está establecido en el 368 de nuestro Código Penal, y finalmente tiene que existir una armonía jurídica, lo que no existe en el proyecto de ley que se está debatiendo en realidad, ¿no? Bueno, eso sería mi participación. Bien, muchas gracias, compañera Yuri. ¿Alguien más que quiera tomar el uso de la palabra? Bien, en todo caso, a mí me gustaría profundizar uno de los temas que ya había mencionado y resaltar un punto en el proyecto de ley que lo tengo acá, que menciona explícitamente en la exposición de motivos, que es la explicación de la propuesta que se está planteando, se señala, y lo voy a leer textualmente, y son dos líneas. Dice así: la presente iniciativa legislativa busca modificar el Código Penal referente a agravar la pena para el delito de desobediencia. De estos párrafos podemos observar lo peligrosa que puede ser esta propuesta de proyecto de ley, ya que el objetivo de la política criminal moderna, como ya lo señalaba, no es agravar las penas, sino por el contrario se ha comprobado ya que el solo castigar o el solo agravar las penas no tiene un carácter eficaz o un efecto disuasorio. Por ello, actualmente se da preponderancia a la prevención de los delitos. En mi opinión muy particular, considero que se consigue más por la certeza de la pena que por su severidad. La pena debe tener una función más preventiva de delitos que correccional. Debemos incidir en temas de gran interés, por ejemplo, en la educación, en temas necesarios para nuestra región huancavelica, porque hay muchos. Y yo considero que si bien estas figuras penales como el tema de la desobediencia o como el tema de regular conductas de extranjeros que cometan delitos en nuestro país o que vengan y violenten y vulneren y violen nuestras leyes, debe ser castigado y debemos combatir esas conductas obstruccionistas y estas conductas que desafían a nuestro ordenamiento legal. Debemos poner en marcha nuestro aparato estatal para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y debemos incidir también en el tema de la ley migratoria, que en nuestro país está pues todavía iniciándose. Aún estamos en algunos pininos respecto a las leyes migratorias. Por ejemplo, analizando el derecho comparado, otros países tienen todo un catálogo normativo respecto a estos delitos migratorios. Y las conductas están muy bien delimitadas, las conductas en el tema de control migratorio, de control fronterizo, en el tema de cuáles son los papeles que un ciudadano debe tener o debe juntar para poder ingresar al país, para poder realizar los pagos, los aranceles, los documentos migratorios o los documentos de viaje o cómo deben estar identificados las personas que ingresan al país, el tema del carnet de extranjería, de la visa. Entonces, creo que nos falta, dentro de todo el ordenamiento legal peruano, avanzar un poco más en este tema. Y, por ejemplo, ese podría ser un proyecto de ley
quizá incidir más en el tema de los delitos migratorios o un código migratorio o alguna ley particular que sancione a estas personas que cometen delitos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y pues muchas veces no pasa nada. Entonces ese sí es un tema importante, pero me parece que este proyecto de ley no soluciona dicho tema, sino por el contrario estaría creando más leyes que quizá al fin y al cabo no se concreticen, porque va a ser muy difícil adecuar esa conducta típica dentro de este enunciado normativo para una posterior investigación penal, si es que se diera el caso. Compañeros, si hay alguien que también quisiera participar o quizá debatir algún punto, refutar algún punto y poder intercambiar algunas opiniones respecto a este tema o los temas relacionados a este del Sí, adelante. Bueno, es muy interesante la participación y el sustento que nos das, pero también recordemos que no siempre vamos a hablar de especialidad, porque también el Código Penal regula distintas conductas que también están normadas en otras leyes de especialidad. En tal caso, por ejemplo, si hablamos de los delitos ambientales, también esos deberían tener su código ambiental, ¿no crees? Entonces considero yo que este proyecto de ley es interesante, pero le falta sustento, ¿no? Le falta sustento, le falta un sustento más dogmático, por decirlo así, porque solamente nos habla en el sentido de estadísticas, de datos, de cómo los inmigrantes llegan al Perú y de esa manera, pero no hay un sustento dogmático en su exposición de motivos para que nosotros podamos, o yo en particular, para que pueda estar a favor de esto en su totalidad. Es interesante el literal F porque obviamente estamos hablando a la desobediencia de la autoridad, ¿no? Es cierto que la pena no se debe agravar porque eso no es la finalidad de la pena, pero ¿qué haríamos nosotros con esas personas que vienen del extranjero ilegalmente y matan a las personas, como el caso de los venezolanos? Y por esa misma razón, muchos tienen miedo. Estoy segura de que también habrán visto el video donde hay unos venezolanos que están borrachos y le empiezan a pegar a unos policías. Y los policías por temor se escapan. Entonces la ley que nos mencionaste, que es reciente también, la ley de migración, no nos señala respecto a qué se puede hacer si un extranjero comete un delito. Solamente nos habla respecto a las sanciones administrativas que se les puede dar, de los derechos que estos tienen, y también un principio fundamental que nos señala que el Estado tiene esa potestad de poner sus políticas criminales y demás por el bienestar de nosotros, ¿no? Entonces, creo yo que a esto le falta más un sustento dogmático, porque solamente nos habla, como les decía, de datos estadísticos. Sí, bueno, tomando el uso de la palabra, lo que dice Adriana es muy cierto. En realidad le faltan muchos temas al proyecto de ley y el decreto legislativo también nos habla sobre temas más administrativos, y cuando se refiere al tema de los delitos, no nos menciona que cuando ocurren los delitos nuevos, sino cuando una persona ya tiene un delito antes y está quizá buscado por su país. Entonces, esas son cosas que deberían estar integradas en una ley o en un código. Por ejemplo, otros países como Argentina tienen una ley de migraciones, una política migratoria contenida en una ley. Entonces, esta ley versa o contempla o contiene este tema de qué pasa si un extranjero comete un delito en el país y cuál es su sanción o cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para poder ingresar del país, para poder egresar del país, o las obligaciones que tiene que tener al ingresar a este país. Entonces esas son cosas que creo que sí nos hace falta como ordenamiento jurídico peruano en general. Hay algunos temas que no están en ninguna parte y que residualmente podemos quizá enfocarlo en faltas, pero no es lo adecuado. Si una persona comete un delito, pues debe ser castigada. Y si una persona es expulsada del país,
pues no debería reingresar. En ese sentido, algunos párrafos, algunas ideas que tiene este proyecto de ley me parecen muy buenas, pero siendo el derecho penal de última ratio, no creo que este delito pueda calzar dentro de la desobediencia o resistencia a la autoridad. Tomo la palabra, Presidenta. Sí, adelante, por favor, compañera. Sí, efectivamente, ¿no? Porque nosotros no podemos asumir que el derecho penal debe ser una primera ratio. Entonces estaríamos de alguna manera viendo como una sanción, dejando de lado la prevención general positiva y negativa. Entonces tomamos en cuenta, ¿sabes?, que en un momento dado se presenta esta situación, se está presentando, es cierto, entonces lo tipificamos como delito. Entonces para eso no se ha hecho el derecho penal. El derecho penal se ha hecho para sancionar conductas indeseadas en la sociedad, lo que otras ramas del derecho no pueden juzgar, tampoco pueden sancionar. También la compañera hacía mención de alguna manera a los delitos ambientales. Es cierto, se llaman leyes penales en blanco, necesariamente tenemos que remitirnos a otro elemento normativo para fundamentar esto, el tipo, pero no necesariamente la sanción tiene que estar establecida en otro. Claro, en el tema de los delitos, como ya hacía mención, ¿qué pasa cuando una persona comete un delito? Está bien, por eso tenemos un código penal vigente y sanciona esas conductas punitivas con determinadas penas. Entonces son delitos independientes de lo que se está discutiendo actualmente, que en este caso es la desobediencia y la resistencia a la autoridad. Entonces es un delito bagatela en realidad, tal como se mencionaba anteriormente, el que desobedece o resiste, en realidad es un proyecto de ley innecesario. ¿Por qué? Porque la sanción punitiva ya está establecida en nuestro Código Penal. Entonces, de alguna manera, lo que sí bastaría es un adecuado estudio de la política criminal, porque no necesariamente se trata de dar leyes que sancionan penalmente conductas de alguna u otra manera que no necesitan tanta sanción, como es el reingreso. Claro, se mencionaba que efectivamente ya esas personas han sido expulsados, todo esto, digamos, por X motivos. Entonces, se puede ver de otro tema, pero no en el derecho penal. El derecho penal, como ya hacía mención, el derecho es de última ratio, principio de subsidiariedad. Entonces, el estudio, es cierto, en este caso, este proyecto de ley necesita un mayor estudio de la dogmática jurídica penal y no se presenta. Pues, entonces, también es innecesario, de alguna manera, ver este tema, principalmente que es el delito, bueno, la incorporación del 368 literal F a nuestro Código Penal. Tampoco es tan relevante, tan trascendente, porque no es merecedora de una sanción punitiva tal conducta, en realidad no. Bien, muchas gracias, compañero Yuri. Compañeros, ¿hay alguien más que desee participar? Compañeros, ¿hay alguien más que desee participar? Liz. Bueno, me parece que solo Liz. Solo estamos 4 personas en la sala. Además de los 2 coordinadores del Parlamento Joven. Bien, me parece que la compañera Yuri el compañero Yuri ya participó, la compañera Adriana también. Me parece que la compañera Liz sigue teniendo problemas de conexión. En todo caso, compañero Yuri o compañera Adriana, si quieren aportar algo más. Bueno, creo que nos ha quedado claro a todos los participantes que estamos acá que esta norma es innecesaria por muchos factores que ya lo hemos debatido, ¿no? Y en ese sentido, que estamos los 4 y ya lo hemos debatido a mayor profundidad y hemos entendido más de los distintos pensamientos que tenemos cada uno. Creo que deberíamos votar ya si vamos a rechazar o vamos a dar a favor, porque la compañera Liz tiene problemas y los demás creo que no van a ingresar.
Bien, compañeros. En todo caso, pasaríamos a votar. Y bueno, este proyecto, luego de la votación, vamos a realizar un dictamen como comisión en el que vamos a mencionar si ese proyecto va a ser aprobado o no y por qué razones. O si lo vamos a modificar y vamos a añadir o suprimir quizá algún párrafo o alguna parte del texto del proyecto de ley. En ese sentido, las opciones serían aceptarlo, modificarlo, aceptarlo, modificándolo o rechazarlo de plano. Y siendo yo así, les consultaría si hay una propuesta para incorporar o modificar el texto del proyecto de ley. Como ya se mencionó, no habiendo modificaciones, vamos a proceder al voto. Como solo somos 4, si pueden poner en el chat del Meet sí o no. Sí, se entendería que han votado a favor del proyecto de ley y que este se apruebe. No, se entendería que han votado en contra y que se rechaza totalmente este proyecto de ley, por lo cual pasaría al archivo. ¿Pueden emitir el sentido de su voto, compañeros? Bien, en este momento preguntaría al doctor Héctor o Iván. Hemos empezado en la reunión 8 miembros, 6 miembros y bueno, solo votamos 3. 4, ¿no? 4. Hay 4. Sí, menos el señor Iván y mi persona, son 6 menos 2, 4. Claro, la otra compañera me parece que tiene problemas. Solo votaron. No, la compañera Yuri. No, compañero Yuri. Claro, en todo caso no habría mayoría. ¿Lo reservamos o esperamos a los compañeros? Porque solo han votado 3 personas. Sí, correcto. En todo caso el proyecto sería rechazado por unanimidad. Por mayoría. En este caso es solo por mayoría. Unanimidad es todos que votan. En este caso es por mayoría, simplemente. ¿Ya? Para llenar su dictamen fue rechazado por mayoría. Bien, no habiendo más puntos en la agenda y siendo las 5:56 horas, se levanta la sesión. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias.